Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos el control a una medida muy desmedida. Sí, les hablo de las medidas impositivas que toma la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sin importarle qué piensan, sienten o viven los bogotanos. En este caso, la arbitrariedad tiene que ver con la extensión de la medida del pico y placa, que fue aumentada de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, lo que significa que los propietarios de los carros no van a poder usar sus vehículos en todo el día. Entonces, la última perla dictatorial de la alcaldesa vino por cuenta de una entrevista que le concedió a Noticias Caracol, en donde le dijeron que la gente estaba muy inconforme con la medida, pues porque solamente se va a poder utilizar el carro durante 8 meses del año. En cambio, los impuestos sí van a aumentar. Entonces, la alcaldesa dijo que los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda. Use bicicleta, use transporte público. O compártalo, su merced. No hay derecho, no es lógico, no es racional que el 20% de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen al 100% de los bogotanos. Eso no lo paga ningún impuesto. Ay, Claudia, una alcaldesa que en lugar de sentir cariño por la ciudad que gobierna, más bien parece que la odia. Ese de malas que le manda a decir la alcaldesa a los bogotanos no es nuevo. Como tampoco es nuevo ese desprecio por las personas que tienen carro y privilegios que demuestran los políticos de izquierda como Claudia y Gustavo Petro. Yo de verdad no pensé que fuera a haber un alcalde peor que Petro, pero sí. Le preguntamos al exsecretario de Gobierno de Bogotá y hoy en día candidato al Senado por el Centro Democrático, Miguel Uribe, qué opinión tiene de esta medida. Y esto nos dijo. Claudia López, con la extensión del pico y placa, nuevamente incumplió una propuesta de campaña. Claudia López ganó con mentiras. Los bogotanos estamos soportando su incompetencia, su inexperiencia y su oportunismo. La desesperanza es absoluta, el caos, el descontrol, el desgobierno. Ayer, la primera línea empoderada, protegida por Claudia López, como lo hace todos los días en el Portal de las Américas, se tomó Transmilenio, poniendo en riesgo la vida de los bogotanos y promoviendo un colatón y destruyendo la infraestructura física del sistema. Necesitamos una intervención inmediata, militarizar e intervenir integralmente el Portal de las Américas, judicializar la primera línea y que Claudia López se ponga a trabajar por los bogotanos. También le preguntamos a algunos concejales de la ciudad de distintos partidos políticos. Esto nos dijo Emel Rojas, de Colombia Justa Libres. Totalmente incoherente la propuesta de la doctora Claudia López frente a un reclamo probablemente natural que puede transmitirse a través de un periodista de que si yo tengo un vehículo que está parqueado parte del tiempo en mi casa, yo no debería pagar todo el impuesto. Entonces, por esa vía, cuando ella dice, lo invito a que venda el vehículo, entonces la doctora Claudia López terminará diciéndole a los empresarios, venda su empresa, o a los propietarios de los inmuebles en Bogotá, venda su inmueble. Señora alcaldesa, recuerde que en buena medida los impuestos de vehículos, de ICA y por supuesto de predial son los que están engrosando los recursos con los cuales vive el distrito. Por favor, mesuren las respuestas, señora alcaldesa. La concejal Lucía Bastidas del partido de la alcaldesa, el Partido Verde. Todos sabemos que la inmovilidad en la ciudad está en el peor momento. Y normal porque vamos a entrar en obras importantes de infraestructura social que dejó el exalcalde Enrique Peñalosa, la 68, la Cali, la primera línea del metro y bastantes obras que dejó el alcalde Enrique Peñalosa. Pero era el momento de poner un pico y placa todo el día sin consultar con los ciudadanos, sin hablar con la empresa privada y con los colegios públicos y privados para que cambiemos los horarios de entrada en los colegios. Creo que había otras alternativas. Recuerden que el 58% de los viajes que se hacen de congestión son en los picos de la mañana y en las horas de la tarde. Entonces esto lo que va a hacer es que la gente compre más carros, que la gente tenga 2 carros para el pico y placa y que nos estemos volando la medida. Las respuestas de la alcaldesa han sido nefastas, han sido negativas, han sido en contra de la opinión pública y de lo que están viviendo los bogotanos. Y el concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo. Ojalá la alcaldesa Claudia López escuchara a la candidata Claudia López, que le dijo a los bogotanos con toda claridad durante la campaña que extender el pico
pico y placa era un remedio peor que la enfermedad. Así como lo dijo la candidata en ese momento, yo estoy de acuerdo en que esta medida va a propiciar que los bogotanos compren más carros, que compren más motos. El transporte público en Bogotá está perdiendo pasajeros desde hace tiempo y esa medida sigue así. No le podemos pedir a los bogotanos que simplemente se suban a Transmilenio sin que haya seguridad, en un transporte además bastante costoso e ineficiente. Se equivoca la alcaldesa con esta medida y deja claro que como buena alumna de Peñalosa está superando a su maestro. Las redes sociales también explotaron con indignación. Es que son muchas las personas que se sienten frustradas por la improvisación que tiene Claudia al adoptar sus medidas, incluso aquellos que votaron por ella, que porque dizque era el gran cambio. Ofrezco una vez más perdón a mi ciudad. Recordemos que finalizando el 2021, Claudia López firmó el decreto de expedición del Plan de Ordenamiento Territorial POT. Un documento en extremo importante porque es la hoja de ruta para la ciudad en los próximos 12 años. Ante la incapacidad de su gobierno de socializarlo con la ciudadanía y de debatirlo en el Consejo, la alcaldesa, contrario a lo que decía en campaña, lo sacó por decreto, imponiendo cosas absurdas como el mínimo número de metros cuadrados permitidos de construcción para vivienda de interés social y eliminando de tajo la ALO Norte. Una vía en extremo necesaria para descongestionar el norte de la ciudad y para bajarle la presión al transporte de carga y por ende a la contaminación que entra por la destruida autopista norte. Pero al mismo tiempo que le dice a la clase media que tiene su carrito, que ya no lo puede usar, que casi que le da una orden que lo venda, como si estuviéramos en un estado comunista, le dice que no se queje por los impuestos, que prefiera la bicicleta, que utilice el transporte público, pero le sube el precio a los pasajes del Transmilenio en 150 pesos. Las reacciones en la vida real en las estaciones de Transmilenio no se hicieron esperar. Los pelados del corazón que tanto defiende la alcaldesa Claudia López se tomaron algunas estaciones de Transmilenio y dejaron que la gente pasara gratis sin pagar los peajes, en las llamadas colatón. El gobierno de Claudia López también anunció el aumento del costo del impuesto predial en Bogotá. Impuso las ciclorrutas por vías principales y le importó 5 centavos la congestión que causó y los aumentos en los tiempos de desplazamiento de los bogotanos. Es que en lugar de dar resultados, le hace más difícil la vida a los bogotanos, como si los odiara. El año pasado también se conoció el derroche que le dio a Claudia por pintar unos puentes vehiculares, pero en temas como este puente de la clínica Meredi en la calle 30 no lo soluciona. La propuesta de compartir el carro solo es viable en la ciudad de fantasía, segura y con infraestructura suficiente en la que solo vive Claudia López, sus costosísimos asesores, por supuesto su esquema de seguridad y su esposa, la primera dama de la ciudad, la senadora Angélica Lozano. Alcaldesa, qué fácil que es condenar a la clase media a la inseguridad, a perder una fuente de ingreso o simplemente a limitar el disfrute de un bien comprado con trabajo y esfuerzo, desde la comodidad de un esquema de seguridad de camionetas, carros y escoltas que entre otras cosas se supo que le cuesta a la ciudad más de 600 millones de pesos. ¿Por qué no se baja usted de sus camionetas blindadas y nos da ejemplo? Qué cómodo que es salir a andar en bicicleta con su esquema de guardaespaldas para evitarle que se incomode viendo los huecos de la ciudad, los vendedores ambulantes, los trancones, sufriendo la inseguridad de la ciudad real que usted, Claudia, destruyó en 2 años. Alcaldesa, Bogotá se lo ruega. Pare de odiarla. La ciudad necesita autoridad, seriedad, resultados y una gobernante que en realidad ejerza